Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver 3 modos de reavivar el don del sacerdocio explicados por el Papa Francisco. Del 6 al 10 de febrero, el Dicasterio para el Clero, ofrece en Roma un Congreso Internacional de Formación Permanente en el que participan casi 1 millar de sacerdotes. La mañana del jueves 8 de febrero, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y les presentó estos 3 elementos que acabo de comentarles. Partiendo del texto de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde dice: reaviva el don de Dios que has recibido. El ministerio sacerdotal es un don maravilloso. Es la belleza de ser discípulos hoy, una formación única, integral, comunitaria y misionera. Reaviva el don, redescubre la unción, aviva el fuego para que no se apague el celo del ministerio apostólico. ¿Y cómo podemos reavivar el don que se ha recibido? Me gustaría indicarles 3 direcciones, dijo el Papa Francisco, en el camino que están recorriendo. La alegría del Evangelio, primero. Segundo, la pertenencia al pueblo. Y tercero, la generatividad del servicio. Veamos el primero, la alegría del Evangelio. Lo primero, la alegría del Evangelio. En el corazón de la vida cristiana está el don de la amistad con el Señor, que nos libera de la tristeza del individualismo y del riesgo de una vida sin sentido, sin amor y sin esperanza. La alegría del Evangelio, la buena noticia que nos acompaña es precisamente esta: somos amados por Dios con ternura y misericordia, y estamos llamados a hacer resonar este anuncio gozoso en el mundo, testimoniándolo con nuestra vida para que todos descubran la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Recordemos lo que decía San Pablo: sean testigos antes que maestros, testigos del amor de Dios, que es lo único que importa. Y cuando uno no es capaz de ser testigo, es triste, y demasiado triste, porque pierde sentido la vocación sacerdotal. Encontramos aquí el fundamento de la formación permanente, no solo de los sacerdotes, sino de todo cristiano, como también lo subraya la Ratio Fundamentalis. Solo si somos y permanecemos discípulos, podremos llegar a ser ministros de Dios y misioneros de su reino. Solo acogiendo y custodiando la alegría del Evangelio podremos llevar este gozo a los demás. En la formación permanente, por tanto, no olvidemos que somos siempre discípulos en camino y que esto constituye en todo momento lo más bello que nos haya sucedido por gracia de Dios. Cuando nos encontramos con sacerdotes que no tienen esa capacidad de servicio, tal vez por egoísmo, sacerdotes que de algún modo han tomado el camino empresarial, en ese caso han perdido esta capacidad de sentirse discípulos y se creen dueños, dice el Papa. La gracia presupone siempre la naturaleza, y para ello necesitamos una formación humana integral. En efecto, ser discípulo del Señor no es un disfraz religioso, sino que es una forma de vida, y por tanto requiere que cuidemos nuestra humanidad. Lo contrario de esto es el sacerdote mundano. Cuando la mundanidad entra en el corazón del sacerdote, se arruina todo. A este respecto, dice el Papa, les pido que dediquen todas sus energías y recursos al cuidado de la formación humana y también el cuidado de vivir humanamente. Una vez, un anciano sacerdote me dijo, comenta el Papa, cuando un sacerdote es incapaz de jugar
con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, ha perdido, esto es interesante, es un test, ha perdido la capacidad de acercarse al otro, de sencillez, de alegría. Hacen falta sacerdotes plenamente humanos que sean capaces de jugar con los jóvenes, con los demás y de visitar a las personas mayores, a los ancianitos, capaces de buenas relaciones, maduros para afrontar los retos del ministerio, para que el consuelo del Evangelio llegue al pueblo de Dios a través de su humanidad transformada por el Espíritu de Jesús. No olvidemos nunca el poder humanizante del Evangelio. Un sacerdote agrio, un sacerdote que tiene el corazón triste, amargado, es un solterón, dice el Papa. Segundo punto, la pertenencia al pueblo de Dios. Un segundo camino, la pertenencia al pueblo de Dios. Solo permaneciendo unidos podemos ser discípulos misioneros. Solo podemos vivir el ministerio sacerdotal estando bien insertados en el pueblo sacerdotal del que también nosotros procedemos. Esta pertenencia al pueblo, sin sentirnos nunca separados del camino del santo pueblo fiel de Dios, nos custodia, nos sostiene en nuestras fatigas, nos acompaña en las angustias pastorales y nos protege del riesgo de desconectarnos de la realidad y sentirnos omnipotentes. Tengamos cuidado, dice el Papa, porque esta es también la raíz de todas las formas de abuso. Para permanecer inmersos en la historia real del pueblo, es necesario que la formación sacerdotal no se conciba como separada, sino que sepa aprovechar la contribución del pueblo de Dios, de los sacerdotes y de los fieles laicos, de los hombres y de las mujeres, de las personas célibes y de los matrimonios, de los ancianos y de los jóvenes, sin olvidar a los pobres y a los que sufren, que tienen tanto que enseñarnos. En la Iglesia, de hecho, existe una reciprocidad y circularidad entre estados de vida, vocaciones, ministerios y carismas, y esto requiere de nosotros la humilde sabiduría de aprender a caminar juntos, haciendo de la sinodalidad un estilo de vida cristiana y de la misma vida sacerdotal. A los sacerdotes, sobre todo hoy, se les pide el compromiso de hacer ejercicios de sinodalidad. Recordémoslo siempre, caminar juntos. El sacerdote siempre junto al pueblo al que pertenece, pero también unidos al obispo y al presbiterio. No descuidemos nunca la fraternidad sacerdotal. Sobre este aspecto, el de permanecer unidos al pueblo de Dios, Pablo advierte a Timoteo: recuérdate de tu mamá y de tu abuela, recuérdate de tus raíces, de tu historia, de la historia de tu familia, de la historia de tu pueblo. El sacerdote no nace por generación espontánea, o es del pueblo de Dios, o es un aristócrata que se vuelve neurótico, comenta el Papa. Llegamos a la tercera llamada, al tercer punto de reflexión, la generatividad del servicio. Por último, una tercera vía es esta que he mencionado. Servir es el carácter distintivo de los ministros de Cristo. El Maestro nos lo manifestó a lo largo de toda su vida y en particular durante la última cena, cuando lavó los pies a los discípulos. Desde la perspectiva del servicio, la formación no es una operación extrínseca, la transmisión de una enseñanza, sino que se convierte en el arte de poner al otro en el centro, resaltando su belleza, lo bueno que lleva dentro, poniéndole de manifiesto sus dones y también sus sombras, sus heridas y sus deseos. Y así formar sacerdotes significa servirles, servir sus vidas, animar su camino, ayudarlos en su discernimiento, acompañarlos en las dificultades y ayudarlos en los retos pastorales. El sacerdote así formado, a su vez, se pone al servicio del pueblo de Dios, está cerca de la gente y como Jesús en la cruz se hace cargo de todos. Fijémonos
en esta cátedra de la cruz. Desde allí, amándonos hasta el extremo, el Señor hizo nacer un pueblo nuevo. Y también nosotros, cuando nos ponemos al servicio de los demás, cuando nos convertimos en padres y madres para quienes nos han sido confiados, generamos la vida de Dios. Este es el secreto de una pastoral generativa, no de una pastoral en la que nosotros somos el centro, sino de una pastoral que genera hijas e hijos a la vida nueva en Cristo, que lleva el agua viva del Evangelio al terreno del corazón humano y del tiempo presente. Y el Papa recuerda: no se cansen de ser misericordiosos, perdonen siempre. Cuando la gente se acerca a confesarse, va a pedir el perdón y no a escuchar una lección de teología o de moral sobre las penitencias. Sean misericordiosos, perdonen siempre, porque el perdón posee esa gracia de la caricia, de la aceptación. El perdón es por sí mismo generativo siempre. Y el Papa insiste: les recomiendo esto, que perdonen siempre. Finalmente, la alegría del Evangelio, que es la clave de nuestra vida, la pertenencia a un pueblo que nos custodia y sostiene al santo pueblo fiel de Dios, y la generatividad del servicio que nos hace padres y pastores, no los debemos perder de vista. Que Nuestra Señora los acompañe siempre. La Virgen nos da a los sacerdotes, les da a los sacerdotes la gracia de la ternura, esa ternura que se manifiesta en el trato con las personas en dificultad, los ancianitos, los enfermos, los recién nacidos. Por eso pidamos esta gracia. No tengan miedo de demostrar ternura, porque la ternura es fuerte. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.